tenemos una lucha continua contra carne y sangre, dice la palabra, y como vivimos en un mundo que nosotros se nos hace más fácil identificarnos con lo natural que con lo espiritual, porque estamos viviendo en un cuerpo que vino al Señor viciado. Y cuando el cuerpo está viciado, viene siendo controlado por cierto comportamiento, viene siendo controlado por donde nos hemos levantado, por nuestra cultura, por nuestro nivel de entendimiento, por lo que hemos aprendido hasta el momento en que llegamos a los pies del Señor. Pero cuando llegamos a los pies del Señor, cuando alguien nos ministra la palabra y nos habla, ahí comienza una nueva vida para nosotros. Y esa nueva vida que comienza es que el Señor nos está diciendo que ahora no hay ninguna condenación para el que está en Cristo Jesús. Amén. Quiere decir que ahora hay un caminar diferente. Lo que antes yo no podía dominar, ahora Dios me ha dado el poder de poderlo dominar, pero no es con mi fuerza. Es con el poder del Espíritu de Dios, sí, que vamos a dominar ciertos comportamientos en nuestra vida que nos están impidiendo recibir las promesas de las cuales hemos confesado esta mañana cuando levantamos nuestra Biblia. Hay cosas que suceden que están impidiendo que se manifieste en nuestra vida personal la palabra completa como Dios nos la está dando a nosotros. Y a veces yo me pregunto, ¿en quién puedo yo confiar? ¿En quién podemos nosotros confiar? Cuando hay gente que nos hace promesas que después no cumplen. Cuando nosotros mismos hacemos promesas que no cumplimos. No siempre uno se hace propósito, yo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y llega el tiempo en que no lo hacemos, no lo cumplimos. ¿Por qué? Porque nosotros no somos seres confiables. ¿Por qué? Porque vivimos en un cuerpo que está viciado. Y cuando una persona tiene un vicio, tiene que pasar un proceso de rehabilitación. Y ese es un proceso duro para la carne. Nosotros también cuando venimos al Señor tenemos que pasar un proceso de rehabilitación. Tenemos que dominar nuestra naturaleza pecaminosa, pero lo bueno de esto es que ahora tenemos una fuerza sobrenatural para vencer, porque la palabra dice que Cristo venció por nosotros. Entonces cuando Cristo vence por nosotros, es que Él es la vid verdadera. Él es el tronco donde nosotros tenemos que sujetarnos y apegarnos para poder vencer las debilidades que tenemos que confrontar a diario. Dentro de nosotros queremos hacer lo bueno, como decía el apóstol Pablo, pero hay una ley dentro de mí que se revela contra la ley de Dios. Y es mi carne. Y si usted quiere saber qué activa está su carne, solo tiene que salir de ahí, llegar al semáforo, que alguien se le cruce en el frente para que usted vea la reacción que sale dentro de uno. ¿Será alabanza a Dios? Entonces esta es la parte que yo tengo que dominar. Siempre yo le digo que yo uso una técnica que me está funcionando, y es que yo he entendido que esta no soy yo. Esta es mi habitación donde yo vivo. Entonces es como que este edificio no es la casa de Dios. Yo soy el templo de Dios. Aleluya. Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y muchas personas entran a la iglesia y hacen, estamos en la iglesia, estamos en la casa del Señor, con un cuidado. Y cuando venimos a la iglesia nos cuidamos de presentarnos lo mejor, de ser lo más amable que podemos ser, de hablar las cosas correctas. Pero cuando estamos en casa, nos olvidamos que este cuerpo, esta boca, este es el templo donde vive el Espíritu Santo, es la casa de Dios. Y que donde quiera que yo voy, el Señor va conmigo. El problema es que no siempre yo voy con el Señor. Entonces cuando no está faltando de Dios, no está faltando lo necesario para vencer en el momento, Dios siempre está ahí, pero yo no siempre estoy ahí para Él. En esta mañana estaba hablando con el Señor. Él dice que nosotros tenemos acceso directo al Padre. Y eso yo no lo puedo entender.
no lo podía comprender. Dice, Señor, nosotros tenemos acceso directo al Padre. Y a veces actuamos como que Dios no existe, como si estuviéramos solos, como si la palabra de Él no es real. Y una de las cosas, yo le pido, Señor, ayúdame a practicar tu palabra, a escuchar que lo que yo aprendo de tu palabra, yo lo pueda poner en práctica en mi vida diaria. Porque de qué me sirve el conocimiento aquí si cuando yo estoy confrontando una situación no sé cómo aplicar la palabra de Dios. Y una de las formas es que un segundito en la presencia de Dios es más que 1000 fuera de ello. Un segundo que necesitamos nosotros escuchar a Dios a nuestra vida, pero estamos a veces tan cargados y tan contaminados con lo que le hemos dedicado tiempo durante la semana, que cuando venimos al Señor nuestros oídos no están afinados a la voz del Espíritu Santo. Entonces cuando Dios no quiere hablar, hay un alboroto tan grande en nuestro ser, de la carne, de las cosas que hemos entrado a nuestra vida, que se hace difícil para escuchar la voz de Dios. Y yo le estoy diciendo esto porque a mí me pasa. Si yo me siento 2 horas a ver un programa de televisión y después quiero entrar a la presencia de Dios, yo siento que hay un impedimento. Entonces yo digo, Señor, pero esto no está con tu palabra. Tu palabra dice que nosotros tenemos acceso directo a tu trono. Entonces cuando yo vengo a orar, ¿por qué se me hace esta lucha tan grande? Si nosotros estamos sirviendo a un Dios que es vivo. Amén. Y un Dios verdadero. ¿Por qué en el momento de orar empiezo a bostezar tanto? ¿Por qué me entra ese cansancio? ¿Por qué esa pesadez? Si estamos hablando del Dios del cielo y de la tierra, el que creó el universo, el que habló su palabra y dije, sea la luz, y la luz fue hecha. Amén. El que creó el cielo y la tierra, y la palabra me está diciendo a mí que no hay nada que impida que yo llegue a su presencia, porque en la cruz se rompió la división que había entre Él y yo. Entonces, ¿por qué se nos hace difícil? A nosotros, ¿verdad? Entonces yo estoy preguntando estas cosas porque yo quiero que la palabra de Dios trabaje para mí. Y es que si yo no la pongo en práctica, esta no va a trabajar para mí. Y una de las cosas que impide que yo entre a la presencia de Dios es la falta de completa rendición delante de Él. Porque muchas veces uno viene al Señor y lo que uno rinde es su vida de pecado. Pero hay una área en uno que uno siempre quiere controlarla. Y otra cosa es que hacemos planes sin consultar con Él primero. Y empezamos a manejar nuestra vida por nuestro camino sin buscar cuál es la perfecta voluntad de Él para mi vida. ¿Qué es lo que tú quieres, Señor? ¿Qué tú quieres para mí? Señor, ¿cuál es el propósito tuyo para mi vida? ¿Qué es lo que yo debo de hacer? ¿Qué tú quieres para mí? Entonces, cuando entramos en esa relación con Él, se desarrolla en nosotros una confianza en Él, porque Él es un Dios confiable. Y cuando nos vemos en momentos difíciles, ya en nuestro ser, la palabra empieza a dar fruto. Y una de las cosas que la palabra de Dios produce en nosotros es fe, confianza en Dios. Creer en Dios, confiar es apoyar, creer, entregar, tener fe. Es encargar tu vida al cuidado de alguien poderoso. Es esperar con firmeza. Es esperar con seguridad. Y lo contrario a la confianza es el dudar y el desconfiar. Cuando uno está pasando un momento difícil, hermano, qué rápido se levanta la duda. ¿Usted no se ha dado cuenta? ¿Será verdad esto? ¿Estará el Señor conmigo? ¿Podré yo vencer esta área? Entonces empezamos a dudar. Pero ahí tiene que venir la palabra que hemos aprendido. Por eso es importante escudriñarla, buscarla, meditar en ella de día y de noche. Hacer lo que Dios dice. Hacer lo que Dios nos dice a nosotros hacer. Porque en el momento difícil empieza cuando tú dices, pero ¿podré yo vencer en esta situación ahora? Enseguida vienen los versículos, es como en la pantalla aquí que están pasando. Y viene un versículo y dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La palabra viene y la palabra es el pan que da vida. Dice que
que toda palabra que sale de la boca de Dios es buena para darnos vida a nosotros. Amén. Es la palabra de Él que nos sustenta. Sí, amén. Porque Él es espíritu, nosotros somos seres espirituales, no somos seres carnales. Nosotros somos seres espirituales a quien se nos ha dado poder para vencer las actitudes, las malas costumbres, las mañas, como decimos en Santo Domingo. Todas las cosas que no son de Dios, Dios nos ha dado a nosotros poder. El maestro de la escuela dominical decía que señalaba esta mañana la palabra autoridad. Porque Dios nos ha dado todo poder y autoridad para vencer las acechanzas del enemigo. Pero nosotros tenemos que tomar la palabra de Dios y caminar de la cruz hacia adelante. Trabajar las áreas, la deficiencia que tenemos, las áreas que quieren mantenernos nosotros atados. Trabajarla delante de la presencia de Dios, confiando cada día en Él. Alguien que tenía autoridad, como nuestro Señor Jesús dijo: venid a mí todos los que están cargados y cansados, y yo los haré descansar. ¿Cuántas veces uno se siente como cansado? ¿Cuántas veces nos sentimos cargados? Miramos personas que nosotros queremos, en que hemos